Ay, ¿quién nunca piensa en el Imperio Romano? Un imperio invencible, legiones imparables y una ciudad destinada a dominar el mundo. Pero hubo un momento en su historia que todo esto estuvo a punto de romperse. No por ninguna revuelta interna ni por una guerra civil, sino por un hombre que juró, cuando tan solo era un niño, que nunca sería amigo de Roma. Su nombre era Aníbal, y durante más de 15 años convirtió ese juramento en una pesadilla para la mayor potencia del Mediterráneo. Salió desde Cartago, acompañado de sus hombres y elefantes, cruzó los Pirineos, cruzó la Galia, luego los Alpes, y llevó el miedo hasta el centro de Roma. Esta no es una historia solo de guerra, vamos a ver hasta dónde puede llegar un humano cuando decide no dar un solo paso atrás, de cómo ganarte tu sitio en la historia. La promesa de odio. Hoy vamos a viajar a Cartago, una ciudad-estado del norte de África, en la costa del Mediterráneo, donde hoy estaría Túnez, muy cerca de la actual Túnez capital. Estamos en el año 247 a.C. Quiero que os imaginéis por un solo momento ahí, el sol cayendo fuerte sobre el puerto, el mar de fondo acompañando el ajetreo de la ciudad, y el mar aquí no hace solo de decoración, es trabajo, poder y amenaza. Si te sientas en una colina y ves el perfil de la ciudad, lo verás bajando hacia el agua, muros claros, techos planos, columnas, almacenes, astilleros, y ese ruido constante de una ciudad que vive del comercio. Si paseas por el puerto, verás que el aire es pesado, huele a sal, a pescado, a madera mojada, a brea. Ves a marineros gritar en varios idiomas, se descargan sacos, se pesan metales, se cambian monedas. Aquí no hay lugar para el silencio. Hay gritos de mercaderes, cuerdas tensándose, velas ondeando y barcos entrando y saliendo sin parar. Cartago no es una ciudad cualquiera. Es rica, orgullosa y peligrosamente poderosa. Las casas blancas miran al mar como si supieran que ahí está su destino. Desde ahí salen los barcos cargados de plata, estaño, esclavos y especias. Desde aquí se controla medio Mediterráneo, o al menos eso hacía antes. Porque hay una sombra que flota sobre la ciudad. Un nombre que solo se pronuncia con rabia. Roma. Roma está al otro lado del mar, hacia el norte, en la península itálica, y será el motor de nuestra aventura de hoy. Pero, de momento, vamos a viajar al medio de esta ciudad que aparenta calma, pero por dentro está hirviendo. Aquí es donde empieza nuestra historia, en Cartago. En el año 247 a.C., fecha en la que nace nuestro protagonista de hoy, Aníbal Barca. Aníbal Barca en lengua púnica no significa otra cosa que el favorito de Baal y el rayo. Claro, no son tiempos fáciles en los que corretear por las calles empinadas y pasar la tarde pescando, ya que Cartago está en guerra con Roma. Para otros niños quizás no era un factor relevante, pero Aníbal era hijo de Amílcar Barca, un reputado general cartaginés. No vivían en un gran palacio, sino en una casa donde siempre hay visitas, oficiales, mensajeros, y puedes escuchar en algún rincón reuniones tensas, discusiones políticas y resúmenes de batallas, donde hay un tema central: Roma, palabra que no se pronuncia sin acompañarla con un gesto de desprecio. Claro, el pequeño no entiende aún de política ni de tratados, pero sí entiende una cosa que hay en su casa. Hay una herida abierta, una humillación, que nadie quiere nombrar, pero que lo impregna todo. Cartago termina perdiendo la primera guerra púnica y acepta un tratado que obliga a pagar enormes tributos a Roma, algo que para muchos ciudadanos es simplemente el precio de la paz, pero para Amílcar es una afrenta imperdonable. Aníbal ve cómo su padre cambia, cómo se vuelve más serio, más distante y más obsesionado con la idea de que la guerra no ha terminado, simplemente se ha aplazado. Amílcar no educa a su hijo para el comercio ni para la política, lo educa para la guerra, hablándole de Roma no como un enemigo lejano, sino como una amenaza inevitable, a la que algún día habrá que enfrentarse. Le inculca la idea de que la derrota solo es definitiva cuando se acepta, y que el honor de Cartago no se recuperará firmando trataditos, sino imponiendo respeto. En el año 237 a.C., cuando Aníbal tenía alrededor de unos 9 años, Amílcar se prepara para partir hacia Hispania, donde pretende construir un nuevo poder cartaginés, lejos de la vigilancia romana. Antes de embarcar, lleva a su hijo a un altar en una ceremonia íntima, sin testigos importantes ni discursos solemnes, solo el fuego encendido y la gravedad del momento. Allí, Amílcar hace que Aníbal coloque la mano sobre las llamas y le exige que jure que nunca será amigo de Roma, que nunca olvidará la humillación sufrida por Cartago y que dedicará su vida a combatir a ese enemigo. Aníbal acepta, sin comprender del todo su alcance, movido por la admiración hacia su padre y por el deseo de estar a su altura, sin saber que ese momento va a definir cada decisión que tome en el futuro. Ese juramento no es un gesto simbólico, sino una anécdota infantil, una semilla que se queda clavada en su carácter y que crecerá con él,
y lo acompañará en cada batalla, en cada marcha y en cada sacrificio. Desde ese día, Aníbal deja de ser solo el hijo de un general y comienza a convertirse lenta y peligrosamente en el enemigo público número 1 de Roma. Seguro que estoy diciendo, vaya flipado, ¿no? Con el juramento. Pero es que para entender esto hay que ir por qué es tan importante esto. Hay que volver unos años más atrás y mirar el mundo en el que nace Aníbal. Porque la primera guerra púnica, lejos de ser una simple guerra más, es el origen de todo el odio que se respira en su casa y en su ciudad. Estamos entre los años 264 y 241 a.C., en el Mediterráneo occidental, un mar que en ese comienza es la autopista al mundo antiguo. Quien controla el mar, controla el comercio, la riqueza, las guerras, y durante generaciones el control había sido cartaginés. Cartago era una potencia naval consolidada, experta en comercio y en dominar las rutas marítimas, mientras que Roma, hasta entonces, era sobre todo una potencia terrestre, fuerte en Italia pero muy torpe en el agua. El choque entre ambas facciones al final era inimitable, y el detonante fue Sicilia, una isla estratégica situada justo entre África y la península itálica. Se come muy bien, por cierto, una especie de puente natural entre dos mundos. Cuando estalla la guerra, Cartago confía en su flota y en su experiencia, mientras que Roma al principio va a remolque, copia sus barcos, aprende a navegar poco a poco a base de errores y sobre todo insistiendo en no rendirse. Pero sobre todo eso, copiar y mejorar, copiar y mejorar. Durante más de 20 años, el Mediterráneo se convierte en un campo de batalla constante. Los puertos son arrasados, flotas hundidas, miles de hombres mueren lejos de casa. Cartago pelea bien, pero comete uno de los errores muy importantes. Cuando debería golpear, negocia. Cuando debería presionar y confía en que Roma se cansará antes, pues no. Roma sigue poco a poco, pierde hombres, sigue invirtiendo, y al final declina la balanza a su favor. En el año 241 a.C., Cartago cae derrotada y es obligada a firmar la paz en unas condiciones humillantes. Pierde Sicilia, paga enormes indecisiones económicas a su rival y acepta que Roma se convierta en la nueva potencia dominante del Mediterráneo. Formación en sangre. Año 237 a.C., apenas unos años después de la derrota de la Primera Guerra Púnica. Amílcar abandona Cartago y cruza el Mediterráneo rumbo a Hispania, un territorio vasto y poco controlado situado al oeste del mundo conocido, en lo que hoy serían principalmente España y Portugal. No es una expedición temporal ni una campaña menor, es un movimiento estratégico pensado para levantar desde cero el poder que Cartago ya no puede ejercer abiertamente, ya que, como os he contado, en la Primera Guerra Púnica lo pierden con Roma. Para Aníbal, todavía muy joven, ese viaje marca el final definitivo de la infancia. Deja atrás la ciudad de los puertos, los templos y el comercio, para entrar en una tierra completamente distinta, donde el paisaje es más áspero, las gentes más desconfiadas y la violencia una constante. Hispania no es un lugar donde se aprende observando desde la distancia, aquí se aprende sobreviviendo. Amílcar convierte este territorio en su base personal, combinando conquistas rápidas con pactos forzados, imponiendo respeto tribu a tribu y utilizando los recursos de la región, especialmente las minas de plata para financiar un ejército fiel y bien entrenado. Todo lo que hace tiene un objetivo claro, aunque nunca lo diga en voz alta: preparar el día en que Cartago pueda volver a mirar a Roma de frente. Aníbal crece en medio de este proceso, viendo cómo se levantan campamentos en lugares hostiles, cómo una alianza se mantiene mientras es útil y se rompe sin remordimientos cuando deja de serlo, y cómo el miedo puede ser una herramienta tan eficaz como la espada. Aprende a montar durante horas, a dormir poco, a soportar el hambre y a no mostrar debilidad frente a hombres que solo respetan la fuerza. Aquí empieza a entender que la guerra no solo se gana con ejércitos grandes, sino con movilidad, con conocimiento del terreno y con la capacidad de adaptarse más rápido que el enemigo. Hispania se convierte así en su verdadera escuela, un lugar donde la disciplina se mezcla con la improvisación y donde cada error se paga caro. Mientras, en Cartago, los políticos intentan mantener una paz incómoda con Roma. En Hispania está creciendo algo muy distinto: un ejército forjado, lejos de la diplomacia, y un joven que absorbe cada lección con una intensidad peligrosa. Sin saberlo todavía, Aníbal no solo está cumpliendo el juramento que hizo de niño, sino que está aprendiendo cómo convertir ese odio en una estrategia real. Ir aprendiendo, la vida le va a traer una lección un poco dura, casi de tragedia griega. Aníbal Barca, su padre, acaba falleciendo y no termina ni en una gran batalla ni en una victoria gloriosa, sino de forma abrupta y casi silenciosa durante una campaña en Hispania. Corría el año 229 a.C. En un enfrentamiento confuso contra tribus locales lejos del mar y de Cartago, el general muere sin ver culminado su proyecto, ese que había empezado años atrás, dejando tras de sí un territorio a medio dominar, un ejército que todavía está verde
y un hijo que, aunque joven, ya ha absorbido cada lección, ambición y odio que su padre le inculcó. Cuando Amílcar desaparece el conquistador implacable, pero su legado no se pierde. Ya sabéis lo que nos gusta decir por aquí, que solo muere aquel que es olvidado. Y si de Amílcar aprendió la guerra, la ambición y sobre todo el odio hacia Roma, va a pasar a tener otro maestro, Asdrúbal el Bello, el cuñado de Amílcar. Un hombre muy distinto en la manera de gobernar. No impone su autoridad levantando la espada, ni marchando constantemente de campaña en campaña, lo hace hablando, negociando y construyendo. Por eso lo llaman el Bello, no porque sea guapísimo ni porque sea Brad Pitt, sino porque su forma de hacer política resulta refinada, casi elegante para los estándares de una tierra acostumbrada a la violencia directa. Asdrúbal entiende que Hispania no puede sostenerse eternamente en una guerra abierta, así que cambia el ritmo del dominio cartaginés. Donde antes había campamentos provisionales, empieza a haber ciudades. Donde había alianzas frágiles y guiadas por la fuerza, habría acuerdos estables, matrimonios políticos, o el de nuestro protagonista de hoy, que se llegó a casar con una princesa íbera para conservar la paz. Entre otras cosas, para la pronunciación, funda Cart Hadast, lo que sería la futura Cartago Nova, no solo como base militar, sino como capital administrativa, símbolo de que Cartago ha llegado para quedarse. Para Aníbal, en este momento ya no es un niño, es un periodo formativo como lo fue la etapa con su padre. Observa cómo Asdrúbal gobierna sin recurrir constantemente al terror, cómo gana tiempo, cómo convierte a antiguos enemigos en colaboradores, y cómo la autoridad también puede ejercerse desde la calma y el control. Aprende que un territorio conquistado no sirve de nada si no se sabe administrar, y que la estabilidad puede ser tan útil como una gran victoria militar. Ahora todo parece en calma. Parece que las cosas siguen su curso, Aníbal se sigue formando, pero intentad acordaros de qué potencia estaba por esos siglos paseándose por la península. Efectivamente, el enemigo público número uno de Aníbal, Roma. Para enfrentar enfrentamientos directos con ellos, Asdrúbal firmó un acuerdo que fija el Ebro como frontera entre romanos y cartagineses, una línea invisible que congela la expansión y compra tiempo, pero que no elimina el conflicto. Al norte del Ebro se podrán expandir los romanos, mientras que al sur se expandirán los cartagineses. Es una decisión lógica desde el punto de vista político, pero incómoda para alguien como Aníbal. Ha crecido alimentado por la idea de que con Roma no se negocia, se le derrota. Aníbal acepta su posición y respeta a Asdrúbal, aprende de él, pero también siente impaciencia de quien cree que el enemigo está ganando mientras se firman tratados. Esa diferencia de carácter no rompe la relación, pero sí deja claro que cuando llegue el momento, Aníbal gobernará de otra manera. Y ya sabéis lo que pasa cuando hay calma, ¿no? Que viene un giro de guión. Y en esta etapa de estabilidad que Asdrúbal había construido en Hispania, va a venir ahora. En el año 221 a.C., durante una visita a una ciudad aliada, es asesinado de forma repentina por un enemigo personal, un acto tan rápido como inesperado. Para que os imaginéis, un poco igual a Assassin's Creed. Vas a tu objetivo, lo eliminas. No hay ni una batalla, ni un ejército, simplemente un cuerpo caído que deja claro lo frágil que es el poder cuando depende de un solo hombre. Con su muerte desaparece el político paciente, el negociador elegante, el hombre que había mantenido el equilibrio, y ese vacío no se llena ni con palabras ni con tratados, sino con una decisión inmediata. El mando pasa a Aníbal, ya que no observe ni aprenda, sino que está a punto de tomar las riendas y llevar el conflicto hasta donde nadie se había atrevido. Pero no nos adelantemos, la muerte de Asdrúbal no provoca una celebración ni una proclamación inmediata, sino algo mucho más peligroso, el silencio y el vacío de poder. Durante unos días, incluso semanas, nadie tiene claro quién realmente manda en Hispania, y es un territorio construido a base de equilibrios frágiles. Este tipo de vacío puede ser letal. Las tribus observan, los aliados dudan, y los enemigos empiezan a tantear si ha llegado el momento de romper pactos. El ejército cartaginés se mantiene en pie, sin una dirección clara, eso sí. Los oficiales más veteranos discuten, algunos miran hacia Cartago esperando instrucciones que no llegan, y otros se preguntan si el proyecto dentro se vendrá abajo como ya ocurrió tras la derrota de la Primera Guerra Púnica. No es la primera vez que Cartago pierde una figura clave y nadie quiere repetir los errores del pasado. Aníbal en este momento se para un poco, empieza a observar, a escuchar conversaciones, a medir quién realmente es leal y quién quiere aprovechar este caos. Sabe que tomar el mando demasiado pronto podría dividir al ejército, pero dejar demasiado tiempo podría destruirlo. Poco a poco, sin proclamas ni órdenes oficiales, empieza a ocupar el espacio que ha quedado vacío. Aparece en los campamentos, preside reuniones informales, resuelve pequeñas disputas antes de que crezcan y toma decisiones prácticas que alguien tenía que tomar. No actúa como un general, sino como un solucionador de problemas. Los soldados empiezan a buscarlo cuando hay problemas. Los jefes tribales preguntan por él cuando quieren respuestas. Los oficiales lo consultan antes de moverse, no porque lo hayan elegido oficialmente, sino porque es el único que parece que tiene muy claro lo que hay que hacer. Cuando finalmente se habla abiertamente de su liderazgo, ya no hay debate real. Aníbal no es el más antiguo ni más prudente, pero es el único que representa la continuidad, la fuerza y el futuro al mismo tiempo. Y es así, con tan solo 26 años, nuestro protagonista de hoy, domador de elefantes apodados por alguno, en el año 221 a.C., toma el mando y se convierte en el general cartaginés que todos conocemos. Y ya sabéis lo que pasa con la gente joven, tiene ambiciones, como nosotros, que queremos que nos escuche alguien, a ver si alguien ha
ha llegado hasta aquí. Quiere más. Y quiere más. Y si quiere más, ya sabéis con quién va a chocar, ¿no? Con nuestros amigos romanos, que para Aníbal no son muy amigos. Empieza a pensar en algo más grande. O sea, para él Hispania no es el destino final, sino el punto de partida, es su juguete. Todo lo aprendido, todo lo construido, todo lo soportado tiene un propósito: llegar al corazón del enemigo. Ese propósito empieza a formar parte de una ciudad concreta, aliada de Roma, situada al sur del Ebro. Una ciudad que debería ser de dominio cartaginés, pero que está alineada con los vecinos. Una ciudad que convertirá en la chispa que encenderá el Mediterráneo entero. Con el mando ya en sus manos, Aníbal no se lanza a la guerra de inmediato. Hace justo lo contrario, observa, escucha y vuelve una y otra vez al mapa. Sabe que Roma está esperando cualquier excusa para señalarlo como agresor. Y también sabe que si la guerra va a comenzar, debe hacerlo de una forma que pueda justificarse ante Cartago y ante las tribus de Hispania. Ahí es donde aparece Sagunto. Sagunto es una ciudad rica, bien fortificada y orgullosa, situada en la costa oriental de Hispania, al sur del río Ebro, es decir, dentro de la zona donde Cartago, según los acuerdos firmados con Roma, tiene libertad de actuación. Sagunto es una ciudad que sigue estando a día de hoy en España, que está en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Desde un punto de vista estrictamente territorial, Sagunto no debería estar bajo protección romana. Pero claro, en la práctica sí que lo está, y ese es el problema. Sagunto mantiene una alianza directa con Roma, no porque esté en su esfera natural, sino porque Roma ha empezado a jugar a otra cosa: extender su influencia más allá de las líneas pactadas, metiendo aliados donde no le corresponden y observando cómo reaccionan los cartagineses. Para Aníbal, Sagunto no es solo una ciudad incómoda, es una provocación encubierta de los romanos, un aviso de que Roma no piensa respetar límites si Cartago no responde. Durante un tiempo, Aníbal tensa la situación sin atacar abiertamente. Permite conflictos entre Sagunto y tribus vecinas, deja que las quejas se acumulen y observa cómo la ciudad apela una y otra vez a Roma, confiada en que su alianza la hace intocable. Cada intervención romana y cada mensaje de advertencia refuerza una idea en la mente de Aníbal: Roma ya está actuando en territorio cartaginés. Cuando finalmente decide moverse, lo hace con plena conciencia de las consecuencias. Estamos en el año 219 a.C. y Aníbal inicia el asedio de Sagunto. No como un arrebato, sino como una declaración implícita: si Roma quiere guerra, la tendrá. Pero no podrá decir que Cartago fue la primera en romper las reglas sin motivo. El asedio es largo, duro y metódico. Sagunto resiste durante meses, esperando ayuda romana, que nunca llega, mientras el hambre, el miedo y la desesperación se filtran dentro de las murallas. Y Aníbal no tiene prisa. Cada día que pasa demuestra dos cosas al mismo tiempo: que Roma no protege a sus aliados y que él controla Hispania sin discusión. Cuando Sagunto cae, no lo hace como una ciudad más conquistada, sino como un símbolo. En Roma, la noticia se recibe como una humillación intolerable. No importa que Sagunto estuviera al sur del Ebro. Para el Senado romano, el mensaje es claro: Aníbal ha desafiado su autoridad y ha puesto a prueba su credibilidad. En este punto, Roma manda a sus embajadores romanos a Cartago para que hablen con el Consejo de Ancianos y le exigen explicaciones y castigos. Pero claro, el gesto llega tarde, y el propio Consejo de Ancianos le dice a los embajadores: vosotros sois los que elegís, ¿queréis paz o queréis guerra? Y efectivamente, Roma y los embajadores dijeron que querían guerra. Para Aníbal, Sagunto no es un objetivo final, sino el primer paso visible de algo mucho mayor. Al tomarla, ha cruzado conscientemente un umbral del que no hay vuelta atrás. Ya no se trata de defender Hispania ni de discutir fronteras, sino de llevar la guerra al enemigo, antes de que el enemigo pueda traerla a África. Y mientras Roma piensa que el enfrentamiento se decidirá en el mar o en la península ibérica, Aníbal empieza a preparar una idea que nadie considera posible: atacar a Roma donde menos se la espera, a través de las montañas. El reto imposible. Tras la caída de Sagunto, Aníbal piensa cómo atacar a Roma. Sabe que lo que acaba de hacer no es una campaña más, sino una declaración de guerra que va a marcar su vida y el destino de Cartago. Roma va a reaccionar y cuando lo hará con todo su peso. Quedarse en Hispania esperando el golpe sería un suicidio estratégico. Por lo cual, durante meses, Aníbal se encierra con mapas, mensajeros y exploradores. Estudia rutas, calcula tiempos, escucha informes de comerciantes y guías que han cruzado por tierras lejanas y empieza a valorar opciones de cómo atacar Roma.
La primera y más obvia es el mar, y queda descartado. La flota cartaginesa no puede competir con la romana, y llevar el ejército por barco sería entregarlo directamente al enemigo. Quiere sorprender a Roma, y para eso lo tiene que hacer por tierra. Y si queremos ir de Hispania a Italia por tierra, ya sabéis qué camino va a seleccionar. Alguien que nadie creía que lo iba a utilizar. Empieza a preparar algo que no anuncia en voz alta. Reúne suministros, refuerza alianzas con tribus galas, entrena a sus hombres para marchas largas y duras y selecciona cuidadosamente su ejército. No busca uno muy numeroso, sino muy resistente. Infantería africana curtida, guerreros íberos acostumbrados al terreno duro, caballería en humedad rápida y letal, y lo mejor, elefantes de guerra. Suena puesta de borrachera iniciada por un no hay, pero no, tiene su sentido. Los elefantes eran clave para romper las formaciones romanas y aprovechar el desorden para superar al enemigo por fuerza bruta. Además, el impacto moral y propagandístico de que supone de que un tío vaya con elefantes a tu país. Este trabajo previo de estudio, cálculo de rutas, preparación de logística, tiene un objetivo muy concreto, pero Aníbal no se atreve a pronunciarlo aún. Sabe que si la idea se lanza como una orden cualquiera, el ejército la va a rechazar. No es una decisión fácil, es una decisión que va a poner a prueba la fe, el miedo y la existencia de todos los que lo siguen. Para ello, reúne a todos sus oficiales, y el ambiente es tenso, porque todos saben que van a hablar de Roma. Muchos asumen que el camino será el de siempre, una campaña costera o una travesía por el mar. Pero Aníbal les cambia pronto las ideas. Les deja claro que si sigue una ruta lógica, Roma tendrá tiempo de prepararse y decidir dónde luchar. Entonces convertirán la guerra en algo previsible y para la que son inferiores. Entonces empieza a dibujar sobre el mapa un camino. El camino va hacia el norte, cruzando los Pirineos, luego atraviesa la Galia y finalmente las montañas de los Alpes. Y toda Sala se queda en silencio. Cruzar los Pirineos ya es una campaña dura, una frontera natural que separa Hispania del resto del continente. Pero los Alpes son otra liga. Algunos oficiales se miran entre ellos, incrédulos. Otros bajan la vista al mapa como buscando una alternativa que no exista. Se oyen dudas en voz baja, advertencias claras. Los hombres no resistirán el frío, los animales no podrán avanzar, los suministros se nos perderán por el camino. Aníbal no esquiva las objeciones, al contrario, las deja salir. Sabe que el miedo dicho en voz alta pesa menos que el miedo guardado. Le responde sin prometer milagros. Reconoce que habrá pérdidas, que el camino será infernal y que muchos no llegarán. Pero también deja algo muy claro. Si esperan a Roma en Hispania, la guerra se librará en condiciones romanas. Si cruzan las montañas, la guerra empezará en territorio romano y bajo sus propias reglas. No les está vendiendo el plan como una locura heroica, sino como la única forma de sorprender y desorganizar al ejército romano. El riesgo es enorme, sí, pero la recompensa es incomparable. Llevar la guerra al corazón de Italia, donde nadie se lo espera. La discusión se alarga, hay dudas, advertencias, silencios incómodos, pero poco a poco se va imponiendo la realidad. No existe una alternativa mejor. Retirarse es perder la iniciativa. Avanzar por lo previsible es regalar el tiempo al enemigo. El camino imposible, por duro que sea, es el único que ofrece ventajas. Al acabar la reunión hay sentimientos lentos, miradas serias y una aceptación casi resignada. La decisión está tomada. Pero el ejército no se está preparando para una campaña más. Se prepara para cruzar las fronteras que ningún ejército ha cruzado. Y así entra en los capítulos dorados de nuestra historia. Con esta decisión ya no hay vuelta atrás. Como diría Julio César, la suerte está echada. Nos vamos a la primavera del 218 a.C. Se elige esta fecha para no tener que combatir mucho contra la nieve para cruzar las dos grandes barreras naturales que tienen a atravesar. Cruzarían los Pirineos en primavera y en verano los Alpes. El ejército de Aníbal es heterogéneo y fuerte. Marcha con unos 90.000 hombres de infantería, 12.000 jinetes y unos 37 elefantes de guerra. Es una cifra impresionante para los estándares antiguos. Pero, claro, el primer obstáculo no es Roma ni sus legiones, sino la propia geografía. Vamos a los Pirineos, que es el primer hito que tiene que hacer el ejército de Aníbal. Y es un gran aviso de lo que está por venir. Las montañas no son tan altas como los Alpes, pero sí abiertas y cubiertas de pasos estrechos y defendidas por tribus locales que no tienen ningún interés en dejar pasar a un ejército extranjero. Aquí no hay gloria ni grandes batallas, sino emboscadas constantes, ataques rápidos de las alturas y una sensación continua de inseguridad. Aníbal entiende que no puede avanzar con todo el ejército y decide ir dejando poco a poco guarniciones para asegurar el recorrido y así evitar rebeliones a su espalda. Es una decisión práctica, pero no muy óptima. Miles de hombres no continuarán el viaje simplemente por mantener el paso ya avanzado. Además hay que sumarle a eso las primeras deserciones, bajas y tropas dejadas atrás. El ejército se reduce de forma muy notable y solo han cruzado los Pirineos. Aníbal lo ha acabado de cruzar, pero ya no tiene 90.000 hombres, sino unos 50.000 y 9.000 jinetes de los 12.000 que había antes. Los precios del plan empiezan a pasar factura, pero estamos en el camino. Y el camino llega a su segundo punto, a Galia, lo que lo más seguro sea el punto más fácil. El ejército entra allí y el panorama cambia.
A diferencia de España, no es una tierra completamente hostil hacia ellos. Muchas tribus llevan años chocando con la expansión romana, pagando tributos, sufriendo castigos ejemplares y viendo cómo los romanos se entrometen en sus decisiones internas. Por eso, cuando coge la noticia de que un general cartaginés ha cruzado los Pirineos a lomos de elefantes y marcha directo hacia Italia, todas las tribus se alegran, ven una oportunidad. Para muchos galos, Aníbal no es un invasor más, es el enemigo de su amigo, es decir, su amigo. Aníbal, que no es solo un bruto, actúa con inteligencia. No avanza como un conquistador que va imponiendo su fuerza y destruyendo los poblados, sino ofreciendo alianzas, como ya había hecho en Hispania. Promete botín, respeto a las costumbres locales y, sobre todo, la muerte a Roma. Muchas tribus aceptan esto, van aportando guías, provisiones e incluso guerreros que se suman a la marcha. Pero bien, esto no quiere decir que el camino por la Galia sea fácil. Algunas tribus siguen atacando la retaguardia y que la negociación fallida puede terminar en violencia. Pero a diferencia de lo que ocurriría más adelante en los Alpes, Aníbal no está solo. La Galia se convierte en un territorio ambiguo, donde el peligro convive con ayuda y donde el ejército se encuentra tanto enemigos como aliados inesperados. El momento más tenso llega a cruzar el Ródano. Mientras parte del ejército vadea el río, tribus hostiles atacan desde la orilla, pero Aníbal consigue neutralizarlas con una maniobra envolvente apoyada por sus aliados galos. El cruce se completa, y con él queda claro que la marcha no es solo una huida hacia adelante, es una expedición que empieza a arrastrar apoyos contra Roma. Sin embargo, el tiempo va marcha atrás. Los romanos ya saben que Aníbal está en movimiento. La sorpresa absoluta se está consumiendo y eso empuja al general cartaginés a acelerar el paso por el verdadero obstáculo, las montañas. Y ahora quiero que os imaginéis ahí, imaginaros con vuestros compañeros, con los que habéis salido desde Hispania, habéis atravesado los Pirineos, sobrevivido a la Galia, y estáis ahí, frente a una gran muralla natural, preciosa, los Alpes, pero ya los empiezas a ver blancos, y el primer problema no es el enemigo, es que el tiempo ha pasado. Tras semanas de emboscadas, de giros inesperados y demás traspiés que hemos ido narrando a lo largo del paso, ya no es verano. Estamos en otoño, y eso sabéis lo que significa la montaña. Nieve, caminos que desaparecen de un día para otro, frío infernal, no un frío seco, sino un frío húmedo, que se calan los huesos y que cuesta hasta dormir. Por lo que tienen delante ya no es una ruta militar sin más, sino una gran muralla natural que está ahí para que no pasen. Los picos afilados, los pasos estrechos, las laderas cubiertas de hielo y los barrancos donde un solo resbalón es suficiente para no volver a levantarse. Muchos soldados miran hacia arriba y entienden que esto va a ser muy difícil, hay que sobrevivir. Como os he dicho, el frío no es un frío seco, es un frío húmedo. Este cara la ropa, entumece los dedos, vuelve torpe los movimientos. Las noches son infernales, ya que los hombres duermen mal sobre un suelo helado, el viento les golpea los campamentos improvisados. Algunos incluso se llegan a morir congelados. Es un avance lento, desesperadamente lento. Los caminos han desaparecido. Hay que ir haciéndolos a golpe de pico y martillo, rompiendo roca para que puedan pasar los animales. En otros, la nieve oculta el borde del sendero y basta un mal paso para caer al vacío. Los caballos resbalan, las mulas se desempañan con cargas y hombres. Los elefantes, aterrados por el frío y el terreno, avanzan con dificultad. Cada metro es una victoria. A todo esto, como en los Pirineos, hay tribus alpinas que atacan y además no combaten en campo abierto. Observan desde lo alto, conocen el terreno, esperan el momento justo y lanzan piedras, emboscan a las tropas y luego desaparecen. No buscan ganar batallas, buscan desgastar, sembrar el pánico y aprovechar. Mantener la cohesión de la columna es una lucha constante y la moral ya está por los suelos. El hambre está en su pico máximo, los suministros se pierden por el camino, se congelan. Muchos hombres empiezan a preguntarse si este camino tiene realmente salida. Están dudando ya no solo del plan, sino de lo que les espera más allá de las corridas. En uno de los momentos más críticos, cuando el ejército queda bloqueado por un tramo cubierto de hielo, Aníbal ordena detener la marcha. Durante 2 días enteros trabajan rompiendo el terreno, calentando la roca con fuego y vinagre para fracturarla y abrir paso. Es un esfuerzo titánico. Pero poco a poco van avanzando. No es seguro, pero ahí están. Aníbal recorre la columna constantemente, no dirige desde atrás, camina, observa, va animando uno a uno, amenaza incluso cuando hace falta y comparte el frío con sus hombres. En un punto clave, cuando la desesperación es evidente, reúne a los soldados y le muestra el valle al otro lado de las montañas. No promete descanso inmediato ni riquezas, solo les dice la verdad. Italia está abajo, y lo que viene después será Roma, van a sufrir mucho más de lo que hemos sufrido nosotros. Y finalmente, tras casi 2 semanas y de lucha constante en la montaña, el ejército empieza a descender. Lo que queda ya no se parece al ejército de Hispania. Ya solo quedan unos 20.000 hombres y alrededor de 6.000 jinetes.
de los 50.000 que cruzaron los Pirineos y 12.000 jinetes. Los elefantes sobrevivieron muy pocos y los hombres que quedan están heridos, enfermos, exhaustos y con 1000 traumas. Pero al llegar han pasado por lo que nadie se puede imaginar. Italia está un poco en shock. Han cruzado unas cordilleras, han vencido al frío, al hambre y al miedo, y han seguido avanzando cuando todo indicaba que iban a morir. Aníbal pisa el suelo italiano. Lo hace con un ejército mermado. Pero ojo, muy formado y muy capacitado para aguantar el dolor. Y lo que os digo, sí, es un ejército muy debilitado al que había salido. Pero es un ejército que tiene un plan. Que el plan está funcionando y que siguen como locos a su general. Su general no es solo un cabezón. Bueno, ahora está tuerto porque ha perdido el ojo en la travesía por los Alpes. Pero es un gran general que tiene un plan muy claro de lo que va a hacer. Atacar a los romanos por donde no se lo esperan y de las condiciones que él quiera. Debilitar sus estructuras, atacando por los flancos. Y comenzar a coleccionar victorias contra el ejército rival. Por lo que vamos a ver ahora va a ser una demostración de por qué Aníbal es un gran general. Italia en llamas. Después de cruzar los Alpes, Aníbal no llega a Italia como un conquistador triunfal. Llega hecho polvo. Sus hombres están agotados, muchos van heridos, y el ejército que le queda es solo una sombra de aquel que salió de Hispania. Y aún así, ahí está la clave, está en Italia. Algo que Roma no creyó posible, hasta que ya era demasiado tarde. Para entender un poco cómo reaccionan los romanos ante la llegada de Aníbal, primero hay que explicar cómo funciona la política romana en ese momento. Y en realidad es bastante sencilla. El Senado romano elegía cada año a 2 cónsules, que eran quienes gobernaban y tenían la máxima autoridad civil y militar. ¿Por qué 2 y no 1? Para evitar que una sola persona concentrara todo el poder. Ambos cónsules eran iguales en rango, y cada uno podía vetar las decisiones del otro. En el año 218 a.C., los 2 cónsules eran Publio Cornelio Escipión, y matizo lo de padre, porque más adelante su hijo será clave en esta historia, y Tiberio Sempronio Longo. Cada cónsul se adjudicaba 2 legiones. Normalmente cada legión estaba compuesta por unos 4.500 infantes y 300 jinetes. Así que hablamos de ejércitos de alrededor de 9.000 infantes y unos 600.000 hombres de caballería contando apoyos. Sempronio toma sus 2 legiones y se las lleva a Sicilia, con idea de atacar Cartago directamente en África. Publio, sin embargo, envía la mayor parte de sus tropas a Hispania, bajo el mando de su hermano Ceneo, para cortar las vías de aprovisionamiento del ejército púnico. Él mismo marcha sobre el norte de Italia, para hacerse con las legiones que ya estaban allí luchando contra los galos, y manda llamar a su hijo, Publio Cornelio Escipión, para que se reúna con él. Nos movemos ahora con Escipión padre, que se encuentra en la franja al sur del río Tesino, cuando su hijo llega desde Roma. Le da el mando de una turma romana, un pequeño destacamento de unos 30 jinetes. Al día siguiente, Aníbal también se pone en marcha. No lo hace a ciegas. Sabe que los romanos están cerca y quiere medirlos. No busca una batalla decisiva, solo tomarles el pulso. Envía al frente a lo mejor que tiene en ese momento, su caballería. Jinetes cartagineses pesados en el centro y en los flancos los númidas, rápidos, imprevisibles y letales. Cuando los exploradores le avisan de que una fuerza romana se aproxima, Aníbal sonríe. Es justo lo que él esperaba. El encuentro se produce cerca del río Tesino. Lo que para los romanos es una simple avanzadilla, para Aníbal es una oportunidad perfecta. Ve la formación romana y lo entiende al instante. Caballería pesada poco flexible y vélites expuestos delante. Un error. Aníbal da la orden. La caballería cartaginesa carga de frente, sin vacilar, mientras los númidas se deslizan por los flancos como sombras. No buscan el toque, buscan desordenar, lanzar jabalinas, obligar al enemigo a girarse y a romper filas. Los vélites romanos no aguantan, retroceden, tocan con su propia caballería y crean el caos que Aníbal estaba esperando. Ahora sí, la presión aumenta. Los romanos pierden cohesión, sus jinetes luchan de forma individual, y mientras los cartagineses combaten como un solo cuerpo, Aníbal observa desde la retaguardia y sabe que la batalla ya está decidida. En medio de todo este barullo, ve como un grupo de romanos intenta proteger a un hombre herido. No tarda en entender quién es. Es el cónsul romano, Publio. Por un momento la guerra podría terminar ahí mismo. En un contraataque inesperado abre un hueco. Un joven oficial romano lidera una carga desesperada, rescata al cónsul y permite la retirada. Aníbal lo ve, lo memoriza. Este nombre aún no lo sabe, pero lo recordará. Los romanos se retiran, el campo queda en manos cartaginesas.
No ha sido una gran batalla, no ha destruido un ejército, pero para Aníbal el mensaje es claro. Roma puede ser vencida en Italia. Sus hombres, exhaustos tras el cruce de los Alpes, como es de esperar, recuperan algo que creían perdido: confianza. Los galos de la zona observan, dudan y empiezan a inclinarse hacia el vencedor. Aníbal ha cruzado los Alpes para esto, para obligar a Roma a luchar en su propia tierra. Y el Tesino es solo el principio. Tras el combate de Tesino, Aníbal no persigue, no lo necesita. Sabe que ha ganado algo más importante que una victoria táctica: tiempo. Tiempo para reorganizar a su ejército, para descansar a los hombres y para que el norte de Italia empiece a inclinarse a su favor. Mientras tanto, los romanos se retiran. Rubio Cornelio Escipión, herido, cruza el Po y establece un campamento defensivo. Espera refuerzos de el otro cónsul. Y este refuerzo no tarda en llegar. Desde el sur avanza Tiberio Sempronio Longo. Viene desde Sicilia. Llamado de urgencia. Roma ya no piensa en atacar África. Ahora la guerra está en casa. Sempronio llega con un ejército fresco. Sus hombres no han cruzado los Alpes, no han pasado hambre y no han combatido todavía contra Aníbal. Están descansados, confiados, y su cónsul también. Aníbal observa. Sabe leer a los hombres igual que lee el terreno. Ve a Escipión, herido y prudente, y ve a Sempronio algo impaciente. Un general que quiere la gloria rápida, una victoria clara antes de que termine su año de mandato. Aníbal entiende que ahí está la clave. Los dos ejércitos se observan a ambos lados del río Trebia. Es invierno, hace frío, llueve, el agua baja helada. Para Aníbal el clima es un aliado más. Sempronio quiere luchar, Escipión no. Pero el mando se comparte y los días pasan. Aníbal sabe que si espera lo suficiente será Sempronio quien dé el primer paso, y entonces provoca. Envía a los númidas a hostigar el campamento romano al amanecer. Ataques rápidos, jabalinas, ruido, confusión. Lo justo para encender el orgullo romano. Sempronio cae en la trampa. Sin dejar que sus hombres desayunen, sin darles tiempo a entrar en calor, ordena la persecución. La infantería cruza el río helado. La caballería también. Aníbal observa desde la distancia. Todo está saliendo exactamente como lo ha planeado. Frente a él no hay dos cónsules romanos. Hay uno solo, y ha mordido el anzuelo. La mañana es gris. El frío cala hasta los huesos. Los soldados romanos avanzan empapados tras cruzar el río Trebia, con el agua helada hasta la cintura. No han comido, no han dormido bien, pero avanzan, porque su cónsul se lo ha ordenado. Al otro lado, Aníbal espera. Sus hombres sí han desayunado, están secos, han entrado en calor junto a las hogueras. Y lo más importante, están colocados exactamente donde él quiere. Aníbal despliega su ejército de la forma clásica: infantería pesada en el centro, galos y cartagineses juntos y caballería en los flancos. Y los númidas listos para moverse como siempre. Pero hay algo que los romanos no ven. Durante la noche, Aníbal ha escondido a Magón, su hermano, con unos 2000 hombres en un arroyo seco cubierto de cañas y matorrales. No está ahí para resistir, está ahí para esperar. Cuando los romanos salen del río y forman como pueden, la batalla comienza. El choque frontal es duro. La infantería romana empuja con disciplina, con fuerza. Durante un momento parece que el centro cartaginés va a ceder, pero Aníbal ni se inmuta. Nunca ha sido el centro lo que le preocupa. En los flancos, la historia es distinta. La caballería cartaginesa es superior, más numerosa y más experimentada. Poco a poco va empujando a la romana hacia atrás. Los númidas hacen su trabajo, hostigan, provocan y desordenan. Y entonces llega el momento. Aníbal, bajando el brazo, da la señal. Desde la retaguardia romana, Magón ataca. No es una carga frontal, es un golpe seco, inesperado y directo al corazón del ejército romano. Los romanos se dan la vuelta, las líneas se rompen, el pánico empieza a extenderse. Ahora sí, Aníbal aprieta. La caballería cartaginesa cierra el cerco por los flancos. El centro romano queda atrapado, rodeado. Frío, cansancio, confusión, todo juega a favor de Cartago. Solo una parte del ejército romano consigue abrirse paso y escapar. El resto huye, se dispersa o cae en el campo de batalla. Cuando termina el combate, el mensaje es claro. Aníbal ha derrotado un ejército consular romano, en campo abierto, en Italia, en pleno invierno. No es solo una victoria, es una demostración. Los galos ahora ya no dudan, se unen a Aníbal sin dudarlo. Su ejército crece, Roma, en cambio, empieza a entender que esta guerra no se parece a ninguna otra. Aníbal, un tío que ha cruzado los Alpes, ha sobrevivido y ahora ha vencido. Y lo peor para Roma es que esto no ha hecho nada más que empezar. Tras la victoria de Trebia, Aníbal no persigue al resto del ejército romano. No lo necesita.
Roma se está derrotando ella sola. En la ciudad, el año consular toca su fin. Iberio Semproniolongo regresa tras una campaña fallida, y Pluvio, herido desde el Tesino, queda fuera de combate. Su herida es grave, ya no puede dirigir ejércitos. Para Aníbal, esto es una ventaja clave. Roma cambia de generales, pero él sigue siendo el mismo. Llega el año 217 a.C. Roma nombra 2 nuevos cónsules, Cayo Flaminio y Cneo Servilio Gemino, 2 ejércitos, 4 legiones romanas. Si se unen a Aníbal, estará en problemas, así que decide moverse primero. Cruza los Apeninos y se adentra en un terreno que ningún general sensato elegiría, las marismas del río Arno. Durante días, su ejército avanza con el agua hasta la cintura. No hay caminos, no hay descanso. Hombres y animales mueren agotados. En esa marcha infernal, Aníbal pierde un ojo, una infección agravada por el frío, la humedad y la falta de sueño. Los médicos le advierten, debe detenerse, dar media vuelta, o correr el riesgo de quedar completamente ciego. Pero Aníbal se niega rotundamente. No se detiene, no puede. Sigue avanzando, montando sobre el único elefante que le queda, guiando al ejército en silencio con medio rostro cubierto y una mirada fija al frente. Y cuando un ejército ve algo así en su general, esa convicción, esa resistencia, esa negativa absoluta a rendirse, no ve solo a un comandante, ve a alguien dispuesto a pagar el mismo precio que ellos. Y no sé a ti, pero a mí eso no me inspira miedo, me inspira admiración y sobre todo lealtad. Cuando sale de las marismas, Aníbal está destrozado, pero otra vez ha aparecido donde Roma no lo esperaba, claro. Empieza a devastar Etruria, el corazón del territorio romano, no por saqueo, sino para provocar. Flaminio cae en la trampa. En lugar de esperar a su colega Servilio, decide perseguir a Aníbal. Quiere enfrentarlo, quiere una victoria rápida. Aníbal lo ve claro. Durante días se deja ver, quema campos, ataca aliados romanos, marca el camino y Flaminio lo va siguiendo. En un momento dado, Aníbal podría presentar batalla, pero no lo hace. Sabe que Servilio está cerca y no piensa enfrentarse a 4 legiones romanas juntas. Así que se retira. No es una huida, es cálculo. Busca un lugar donde solo uno de los ejércitos romanos pueda alcanzarle, y lo encuentra junto al lago Trasimeno. Un camino estrecho, con el lago a un lado y las colinas boscosas al otro. Un sitio donde un ejército no puede desplegar. Una trampa perfecta. Durante la noche, Aníbal coloca a sus tropas en silencio. La infantería pesada se esconde en las colinas. La caballería cierra la salida del valle. Y los númenes esperan para empujar al enemigo hacia adelante. Al amanecer, una niebla espesa cubre el lago. Y nuestro cónsul, cabreado como una mona, Flaminio, no espera. Su ejército entra en el desfiladero en columna, estirado, sin espacio para formar, cuando la mayor parte está dentro. Aníbal da la orden. El ataque es total. Desde las colinas, desde la retaguardia, desde los flancos, los romanos no llegan a formar. Muchos mueren sin entender qué narices está pasando. Otros caen al lago y se ahogan bajo el peso de su armadura. Es una muerte que para mi gusto no me gustaría tener. Flaminio intenta reagrupar, pero es imposible. En medio del caos, el cónsul romano muere. En pocas horas, un ejército consular romano entero deja de existir. Aníbal observa el campo cubierto de cuerpos. No celebra, es que no hace falta. Ha derrotado a Roma ya 3 veces seguidas en Italia, y lo ha hecho sin permitirle luchar en sus propios términos. Trasimeno no es solo una victoria, es una lección. Y Roma por primera vez entiende que para vencer a Aníbal no basta con tener más hombres. Hace falta algo que todavía no ha encontrado. Tras la catástrofe del lago Trasimeno, Roma entra en pánico real. No miedo político, miedo de existir. Un cónsul ha muerto, un ejército entero ha desaparecido y Aníbal sigue libre en Italia, rondando a sus anchas. El sistema normal ya no basta. Así que Roma recurre a una cosa y a una figura excepcional, a la del dictador. En la República Romana, el dictador no es un tirano ni un rey, es una herramienta de emergencia. Se le concede poder absoluto civil y militar, pero solo durante 6 meses y con un objetivo muy concreto: salvar a Roma. No puede ni cambiar leyes, ni perpetuarse en el poder, y cuando termina su misión, el dictador debe retirarse. Y para este reto, el Senado romano elige a Fabio Máximo. Y lo primero que hace Roma, antes incluso de mover ejércitos, es mirar al cielo. Fabio Máximo entiende que esta guerra no es solo militar, es también religiosa y psicológica. Y ordena sacrificios públicos a los dioses, consulta los libros sibilinos y hace rituales expiatorios. Roma necesita una explicación para el desastre y necesita creer que los dioses aún están de su lado.
Se sacrifican animales, se celebran ceremonias solemnes, no para ganar batallas, sino para calmar a la ciudad un poco. Mientras tanto, Fabio sale con el ejército ya al campo. Y ahí empieza un enfrentamiento algo extraño, no de espadas, sino de paciencia. Porque Aníbal avanza por Italia buscando lo de siempre, una batalla decisiva. Quema campos, amenaza ciudades, se va moviendo rápido y el tío Fabio lo va siguiendo, pero nunca se acerca demasiado. Siempre está en terreno elevado, con rutas de retirada y negándole el combate. Aníbal intenta provocarlo de todas formas posibles. Incluso libera prisioneros italianos para mostrar que no es enemigo de todos. Busca romper la red de aliados de Roma, pero Fabio es un tío listo y no cae. Donde Aníbal es audaz, Fabio es frío y calculador. Y eso desespera a Roma. El ejército romano empieza a murmurar. Ven los campos ardiendo, ven a Aníbal moverse libremente y sienten que no están haciendo nada. Y claro, el Senado está descontento. Y entonces toma una decisión peligrosa. El segundo de Fabio, su Magister Equitum, Marco Minucio Rufo, un hombre de caballería agresivo, popular entre las tropas, es elevado al mismo nivel de autoridad que el dictador, y esto para Fabio es una humillación en toda la regla. Claro, es algo casi sin precedentes. Roma ya no confía plenamente en Fabio, quiere resultados y quiere rápido una victoria. Por primera vez hay dos comandantes con poder igual. Y Aníbal esto lo huele al instante, divide su estrategia, provoca a Minucio, se va dejando ver y le va ofreciendo pequeñas ventajas y escaramuzas favorables. Y Minucio cae en la trampa y obtiene un éxito menor. Roma estalla de alegría. Fabio parece por fin un cobarde confirmado. Minucio quiere más. Y entonces Aníbal prepara el golpe. Va eligiendo el terreno, coloca tropas ocultas y se muestra vulnerable. Minucio ataca y esta vez casi pierde a todo el ejército. Solo la intervención rápida de Fabio, que acude con sus tropas y cubre la retirada, evita una nueva catástrofe. Minucio lo entiende, renuncia al poder igualitario y vuelve a ponerse bajo el mando de Fabio. Bueno, por lo menos supo retirarse a tiempo. Roma aprende por un momento la lección, pero el mandato de Fabio termina sin grandes victorias, pero con algo mucho más valioso. Roma sigue en pie. Aníbal no ha sido derrotado, pero tampoco ha podido destruir a Roma. Fabio deja el cargo sabiendo que ha hecho lo correcto, aunque casi nadie se lo agradezca. Y Roma, cansada de esperar, tomará pronto otra decisión. Una que la llevará directamente al choque más famoso de toda la Segunda Guerra Púnica y una de las mejores batallas de la historia, para mi gusto. Después de años de derrotas, Roma llega a un punto absolutamente límite. Trebia, Trasimeno, campos arrasados y aliados que empiezan a dudar. La estrategia de Fabio ha mantenido a Roma viva, sí, pero también ha dejado una sensación amarga. Roma no ha ganado absolutamente nada. Y Roma no sabe vivir sin ganar. Así que cuando termina su mandato, el Senado toma una decisión radical. Si Aníbal no puede ser vencido con prudencia, lo será con fuerza bruta. Roma reúne el mayor ejército que ha puesto jamás en el campo hasta ese momento. 8 legiones romanas, el doble de lo habitual, más los contingentes aliados. En total, más de 80.000 infantes y unos 6.000 jinetes. Es una masa humana impresionante, padres e hijos juntos, veteranos y reclutas, hombres convencidos de que nadie puede resistir algo así. Al mando están 2 nuevos cónsules, Lucio Milanio Paulo, prudente, consciente del peligro, y Cayo Terrencio Varrón, impulsivo, convencido de que Aníbal solo necesita un golpe directo para caer. Aníbal los espera en Canae, una llanura abierta en Apulia, cerca del río Aufidus. No es un lugar mítico, es un sitio práctico, ahí hay grano y agua. Y tiene espacio para maniobrar con el ejército. Aníbal tiene bastantes menos hombres, unos 40.000 infantes y alrededor de 10.000 jinetes. Pero sus tropas son curtidas y llevan años luchando juntas. Y lo más importante, confían ciegamente en su general, porque les ha llevado ahí contra toda lógica. Y encima han sobrevivido. Cuando Aníbal observa el despliegue romano, no se impresiona para nada. Ve otra cosa, exceso de confianza. Coloca a su ejército de una forma bastante extraña. En el centro pone a los galos y a los hispanos, formando una línea que sobresale hacia adelante, como un arco tenso. Y en los flancos, más atrás, coloca a sus mejores tropas africanas, disciplinadas y silenciosas. En los extremos, su joya, la caballería, muy superior a la romana. El día es caluroso, el viento levanta polvo desde la llanura, y Aníbal se coloca de forma
que ese polvo vaya directo al rostro de los romanos. Cuando empieza la batalla, Roma avanza como una avalancha, no buscan maniobrar, buscan aplastar. El centro romano empuja con fuerza brutal y los cartagineses empiezan a ceder. Muchos romanos creen que ya está, que el plan ha funcionado. Pero Aníbal no retrocede, no huye. Retrocede como él quiere, paso a paso. El centro cartaginés se va hundiendo hacia adentro y se va curvando como en media luna, mientras los romanos avanzan cada vez más apretados y empujados por los de atrás sin espacio y sin aire. En los flancos, mientras tanto, ocurre lo que decide la batalla. La caballería cartaginesa destroza por completo a la romana. Y no es una lucha larga, es desigual. Cuando los jinetes romanos se rompen, la caballería de Aníbal no se dispersa. Va rodeando a la infantería romana, ¿vale? Entonces la trampa se cierra completamente. Los africanos de los flancos giran hacia adentro y la caballería entra por retaguardia. Y el gigantesco ejército romano queda encerrado sobre sí mismo. Ahí deja de ser una batalla, para pasar a ser una auténtica carnicería. Los romanos no pueden maniobrar y ni pueden huir. Muchos ni siquiera pueden levantar el arma. El polvo, el calor, el sudor y la presión humana lo envuelven absolutamente todo. Los hombres mueren de pie, aplastados, asfixiados y atravesados por lanzas y por espadas sin saber de dónde vienen los malditos golpes. Durante horas, la matanza continúa. Esto parece la matanza de Texas. Cuando termina, más de 50.000 romanos yacen muertos en el suelo. Y entre ellos el cónsul Lucio Emiliano Paulo. El resto huye como puede. Aníbal no celebra, no grita, simplemente sigue observando. Ha hecho algo que nadie ha logrado jamás: destruir el corazón militar de Roma en una sola batalla. Canae no solo es una derrota, es un trauma que Roma recordará durante toda su historia. Y aún así, Roma no se rinde. A esas alturas, Aníbal ya no es solo un general enemigo para Roma, es una maldita obsesión. Ha derrotado a ejércitos más grandes, ha humillado a cónsules, ha obligado a Roma a cambiar sus propias reglas y a nombrar dictadores, ha cruzado montañas que parecían imposibles, pantanos, fronteras que ningún comandante había osado atravesar, y lo ha hecho sin perder el control de su ejército, manteniendo la lealtad de los hombres de culturas, lenguas y orígenes distintos. Aníbal no manda a base de miedo, manda porque sus hombres creen en él, como para no creer, la verdad, porque los ha llevado al límite y siempre ha salido con ellos al otro lado. Después de Cana, ya no es un rival invasor en Italia, es el general que ha demostrado que Roma puede sangrar, y que puede sangrar mucho. Por eso, a día de hoy, se le considera el mayor enemigo de Roma. Piedras en el camino. Después de la batalla de Canas, Aníbal está, como dirían los modernos, en su prime, está en el punto más alto de su vida. Ya no solo como general, como símbolo, ha hecho algo que nadie creía posible. Ha atravesado las fronteras naturales más grandes del planeta y ha destruido al mayor ejército romano jamás reunido. Ha demostrado ante Italia entera que Roma puede ser vencida en su propio suelo. Sin embargo, es precisamente en este momento cuando todos esperan el golpe definitivo, tomar la capital. Pero Aníbal se detiene, no por indecisión, no por miedo, sino porque sabe que no tiene los recursos suficientes. Aníbal observa a su alrededor y ve que es una realidad que no aparece en relatos históricos. Un ejército agotado, formado por hombres que llevan lejos de casa. Muchos años lejos de casa. Muchos de ellos son galos o itálicos, que están recién aliados y anexionados al ejército, cuya lealtad depende de un éxito continuo ante el ejército más duro de la historia. Soldados que han sobrevivido a los Alpes, al hambre y al frío, ahora mismo no están preparados para un asedio largo contra la ciudad mejor defendida del mundo mediterráneo. Roma no es una ciudad que se vaya a rendir de la noche a la mañana. Es una ciudad obsesionada con resistir, con murallas sólidas, reservas enormes y una población que puede aguantar hasta años de sitio. Aníbal, como os he repetido muchas veces, no es solo un cabezón loco, ha estudiado al enemigo durante toda su vida y conoce todos estos detalles. Sabe que tomar Roma no es lo mismo que vencer a sus ejércitos en campo abierto. Es consciente de que no dispone de la maquinaria de asedio necesaria ni de los refuerzos humanos que harían acabar con una victoria esta campaña. Sus hombres pueden luchar, pueden maniobrar, pueden emboscar y destruir legiones, pero no pueden levantar torres ni mantener un cerco prolongado sin líneas de suministro seguras. Así que la respuesta es clara para todos: conseguir esas líneas de suministro. Así que decide esperar. Avisa a Cartago y espera que Cartago responda. Pero no es la respuesta que Aníbal esperaba.
Envía mensajes a ellos, les solicita hombres, dinero y apoyo para dar el golpe final, pero las decisiones se retrasan. En Cartago se está discutiendo, se diluyen miedos políticos, en cálculos cortoplacistas. Algunos incluso temen darle demasiado poder. Otros creen que Roma ya está herida de muerte y que no hace falta arriesgar más. Mientras tanto, Aníbal empieza a comprender que está solo, que está venciendo batallas, pero que la guerra la está librando él solo. Por lo que os he dicho, no decide marchar sobre Roma. Sabe que hay demasiado riesgo y que no conseguiría la victoria. Entonces planea su otra estrategia, que es desgastar a Roma poco a poco. Ir quitándole aliados, demostrarle que no puede proteger a todo el mundo, obligarles a extenderse por otros sitios, a cansarlos, a sangrar, pero sin una gran batalla. Es una estrategia muy fría, paciente, ingrata, que no produce imágenes espectaculares, pero que en su mente es la única forma realista de derrotar al enemigo. Pero, ¿qué pasa? Seguimos con el ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues que Roma, si algo demostró en la historia, que lo mejor que sabe hacer es adaptarse. En las primeras guerras púnicas copian las naves de Cartago y las mejoran. Así que el mayor aliado que cree Aníbal tener, que es el tiempo, a la vez es su mayor enemigo. Mientras él espera refuerzos que no llegan y confía en que Italia se vaya ensangrentando poco a poco, Roma aprende, se adapta y empieza a buscar una forma de luchar que no pase por enfrentarse a él directamente, que va a ser el final de Aníbal. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Así que Aníbal ahora mismo acaba de tomar una decisión que va a marcar el resto de su vida. Por obligación, quizás algún historiador moderno encuentre alguna otra forma que tenía Aníbal de haber conseguido la victoria. Pero ahora mismo se va a enfrentar a una guerra larga, incierta, desgastante, donde su ingenio seguirá brillando, pero las limitaciones, la política y el tiempo empezarán lentamente a caer sobre él. Como supongo que no nos escucharán grandes generales, para entender un poco lo que le pasaba a Aníbal en ese momento, es como si vosotros por fin os atrevéis a contestar a la chica que os gusta, a su historia, y habéis respondido con una respuesta ingeniosa, que incluso igual habéis sacado hasta alguna sonrisa, pero ahora tenéis que esperar a que os responda y que la respuesta entre en vuestros límites y sea lo que esperáis. Entonces, nos vemos en esa situación. Aníbal ha conseguido dar el golpe sobre Roma, acaba de marcar uno de los hechos más humillantes para la historia romana y empieza a escribir a Cartago. Espera refuerzos y decisiones políticas y que Cartago entienda la magnitud de lo que ha logrado y actúe en consecuencia. Pero lo que recibe, como vosotros o yo mismo, cuando hacemos eso, es silencio, dudas y ayuda a medias. Desde Italia se envían mensajeros constantes a Cartago explicando la situación con claridad. Roma está herida, Italia está resquebrajándose y con un apoyo decidido la guerra podría inclinarse definitivamente. Está pidiendo hombres entrenados, dinero, caballería, material de asedio, cualquier cosa que le permita transmutar sus victorias tácticas en una ventaja estratégica irreversible. Pero Cartago no responde como él espera, y ahí empieza a notarse la distancia entre el general y la ciudad por la que está luchando. En Cartago la guerra se ve muy distinta. Para muchos políticos Aníbal es brillante, sí, pero también incómodo, demasiado independiente, demasiado popular entre los soldados y los aliados extranjeros. Algunos creen que Roma ya está condenada y que no hace falta arriesgar más recursos. Otros creen que si Aníbal regresa victorioso, se convierte en una figura imposible de controlar. El resultado, lo que hemos comentado, ayuda insuficiente, fragmentada y enviada, tarde y mal, sin una visión clara del conjunto. Aníbal va recibiendo poco a poco refuerzos, pero nunca los que necesitan y cuando los necesitan. Llegan contingentes aislados, dinero que apenas cubre lo básico, promesas que se quedan en el aire. Vamos, estoy describiendo la conversación con vuestra Crash. Nada que permita cambiar el equilibrio de la guerra de una forma decisiva. Mientras tanto, los hombres siguen luchando en Italia, lejos de casa, dependiendo del botín, de alianzas inestables y de una cadena de suministro frágil que Roma intenta cortar cada vez que puede. Y aquí es donde la guerra empieza a cambiar un poco de color. La victoria no está para las blancas, sino para estar por las negras. Aníbal es el general que sorprende y vence, pero también tiene que ser líder, mantener unido a un ejército heterogéneo durante años, convencer a aliados italianos de que no lo abandonen, castigar traiciones, seguir siendo una amenaza constante para que los romanos se piensen que esté planeando el golpe final. Cada campaña es cada vez más complicada, cada victoria cuesta más y cada error pesa el doble. Mientras Aníbal espera refuerzos que no llega, Roma hace lo contrario. En lugar de desmoronarse, se encierra en sí misma y aprieta los dientes, y decide resistir a cualquier precio. Empieza a reclutar más hombres, asumiendo pérdidas millonarias, que antes habrían sido incompensables, pero que ahora ya no buscan el retorno.
Roma está empezando a ver la luz y quiere desgastar a Aníbal, a quitarle todos los aliados y a convertir la guerra en una cuestión de tiempo. Aníbal sabe las decisiones que están tomando desde Roma, pero sigue confiando en ese mensaje de Tugras, en su apoyo desde Cartago, y que consigue inclinar la balanza a su favor. Pero para cada año que pasa, la realidad se impone. Está luchando en territorio enemigo, con recursos limitados, frente a una ciudad que, derrotada o no, nunca deja de levantar ejércitos. Su leyenda sigue intacta, su prestigio sigue siendo enorme, pero la guerra ya no gira alrededor solo de su talento, sino alrededor de cosas que no puede controlar. La resistencia romana, la indecisión de los suyos, estar en un territorio enemigo. Sin saberlo, Aníbal ha entrado en la fase más peligrosa de su vida, una en la que no va a perder ni por un error brillante ni por una derrota espectacular, sino por una acumulación lenta de todas las desventajas, decisiones políticas ajenas y oportunidades que se van perdiendo. Y en este contexto, en el que estamos ahora, cuando la guerra se alarga y el desgaste empieza a notarse, Roma va a poner en escena a un hombre nuevo, un hombre que merece su propio capítulo por separado, alguien que ha estado aprendiendo en la escuela de Aníbal, y no porque fueran juntos a clase, sino porque ha estado aprendiendo de él desde sus inicios, y no es otro que Escipión el Africano. Escipión el Africano, conocido como Publio Cornelio Escipión, es un joven general que se ha pasado años chocando con Aníbal y perdiendo, y que hace una lectura muy acertada de la guerra. Sabe que Aníbal se está manteniendo porque le llegan, aunque sean pocos, suministros desde fuera. Atacar a esa línea de suministros que se encuentra en Hispania puede suponer el giro definitivo a la guerra. Así que Escipión el Africano lleva el conflicto a Cartago. Las primeras noticias que le llegan a Aníbal no son alarmantes, al menos al principio. Un desembarco romano en África. Alguna ciudad aliada se inquieta. Escaramuzas, algún que otro choque directo, nada que suene definitivo. Pero con el tiempo el patrón se va repitiendo. Roma no busca acabar con Cartago, busca presionar constantemente, atacar a aliados cartagineses, a romper acuerdos, territorios que cambian de manos. Y Aníbal para Cartago deja de ser una prioridad. Bien, Aníbal entiende lo que está pasando. Roma ya no está intentando vencerlo a él, están obligándolo a volver. Por primera vez desde que cruzó los Alpes, Aníbal pierde la iniciativa estratégica. Puede seguir moviéndose por Italia, puede seguir ganando combates menores, pero ya no está en el centro de la guerra. Cada día que pasa lejos de África es un día en el que Cartago queda más expuesta, y cada victoria ahí reduce las opciones de Aníbal en un futuro. La ironía es amarga. Aníbal sigue siendo el mejor general en el campo de batalla, pero la guerra ya no se decide dónde está él. Se decide en puertos, en ciudades que cambian de bando, en consejos políticos que ahora sienten el peligro en casa. Cartago, que durante años dudó en enviarle refuerzos decisivos, empieza a necesitarlos desesperadamente, y su mejor general no está con ellos para defender su ciudad. Entonces llega una orden que Aníbal sabría que algún día tendría que obedecer, la de volver. Aníbal, después de 15 años en Italia, dejando un rastro de miedo, derrotas y admiración, abandona el escenario donde se hizo leyenda y regresa a África para defender su hogar. La guerra ya no se va a jugar en las colinas italianas ni en emboscadas brillantes, va a jugarse en una última batalla, en un terreno distinto, contra un enemigo que ha aprendido a no darle lo que quiere, y Aníbal lo sabe. Sabe que no vuelve para culminar su obra, sino para evitar que sea el final. Aníbal ha regresado a África, no por una elección estratégica, sino por obligación, y cuando vuelve se encuentra una ciudad distinta a la que dejó siendo joven. Cartago está cansada, vigilada y dividida por años de discusiones internas, conscientes de que esta vez el peligro no se puede delegar. Ya no se debate si apoyar a Aníbal o no. Ahora se le necesita, pero se le necesita tarde y en un sitio que no es donde estaba el daño real. Cuando las opciones se han cerrado, él recibe el mando, sí, pero recibe también el peso de todas las decisiones que otros no tomaron a tiempo. Aníbal empieza a reorganizar lo que queda del esfuerzo cartaginés con la misma fragilidad que lo ha acompañado toda su vida. Va reuniendo tropas locales, reúne contingentes dispersos e intenta formar un ejército que no ha crecido con él, no ha cruzado montañas ni sobrevivido a campañas interminables, que carece de la cohesión que convirtió su fuerza en Italia en algo excepcional. Aún así, él no se engaña a sí mismo. Sabe exactamente con lo que cuenta y busca sacar el máximo beneficio de eso. Las noticias de que llegan al frente no son tranquilizadoras. Los aliados africanos están dudando. Algunas ciudades se pasan al ejército romano, otras esperan a ver quién se impone antes de comprometerse. Roma, por el contrario, avanza con seguridad, sin prisa, siguiendo su plan, apoyada por una logística sólida y una experiencia acumulada tras años de guerra. Esta vez no busca una solución improvisada, busca atacar al rival donde más les duele. Aníbal percibe con claridad algo que durante mucho tiempo había logrado evitar. El margen de maniobra es mínimo. Ya no puede permitirse una guerra larga, ni una estrategia de desgaste, ni una espera calculada. En África el tiempo no juega a su favor. Cada día que pasa se fortalece el enemigo y debilita su posición política y militar. Esto no quiere decir que se precipite.
Va recogiendo campamentos, habla con oficiales, ajusta planes, estudia el terreno con la misma atención cuando era un joven general en Hispania. No está actuando como un hombre derrotado, pero él sabe que está ante una situación muy difícil. No está buscando una salida brillante, está buscando la única salida viable. Sabe que la guerra se acerca a su último acto, que no habrá ni más retiradas estratégicas, ni más frentes secundarios, ni nada. Sabe que Roma no ha venido a negociar ni a probar suerte, ha venido a decidirlo todo en un solo enfrentamiento. Y sabe que ese enfrentamiento no va a ser una continuación de lo vivido en Italia, sino algo distinto, algo que no deja margen al error. Aníbal termina de preparar a su ejército, mira el mapa por última vez y acepta que no hay más caminos abiertos. Entiende que todo lo que ha hecho desde aquel niño que juró en Cartago lo ha llevado hasta aquí. No como vencedor ni como fugitivo, sino como el hombre al que la historia ha empujado hasta su último margen de decisión. La guerra todavía no ha terminado, pero ya no tiene dónde expandirse. Y el siguiente paso no será una maniobra más, sino el momento en que todo lo acumulado durante estos años se pondrá a prueba de una sola vez. Aquí empieza Zama, una de las batallas que se ha ganado su presencia en los libros de historia. Zama. Zama no es un lugar mítico ni un escenario elegido por su belleza o simbolismo, es una región de llanuras abiertas en el interior de lo que hoy es Túnez, al suroeste de Cartago, un terreno seco y amplio y sin grandes accidentes naturales, ideal para desplegar ejércitos numerosos y para que la caballería maniobre con libertad. No hay montañas que protejan, ni ríos que frenen, ni ciudades detrás de las que refugiarse. Aquí no se viene a resistir ni a ganar tiempo, aquí se viene a decidirlo todo. Cuando ambos ejércitos se acercan a la zona, la guerra ya ha recorrido un camino largo y agotador. Han pasado más de 15 años desde que Aníbal cruzó los Alpes, y tanto Roma como Cartago llegan a este punto transformadas por el conflicto. Las fuentes antiguas, especialmente Polibio y más tarde Tito Livio, coinciden en algo esencial. En Zama nos enfrentan dos improvisaciones, se enfrentan dos proyectos que han llegado a su límite. Aníbal llega con un ejército reconstruido a toda prisa. Tiene veteranos que han sobrevivido a Italia, hombres endurecidos por campañas interminables, pero también contingentes nuevos, tropas africanas, con menos experiencia conjunta y aliados cuya lealtad depende más de la necesidad que de la convicción. Es un ejército funcional, disciplinado en lo básico, pero sin la cohesión que había convertido a sus fuerzas en Italia en algo excepcional. Él lo sabe, no se engaña ni intenta aparentar lo contrario. Roma, en cambio, llega con una estructura sólida, una logística estable y un mandato unificado bajo Publio Cornelio Escipión, hijo, que han pasado años combatiendo en Hispania y en África, aprendiendo cómo funcionaban los ejércitos cartagineses, cómo reaccionan sus aliados y qué errores no debe cometer. Las fuentes insisten en que Escipión no llega con prisa ni con ansiedad, llega con la intención clara de cerrar la guerra de una maldita vez. Antes de la batalla, según relatan Polibio y Livio, Aníbal y Escipión mantienen un encuentro. No es una escena teatral ni un intento real de negociación, es una conversación entre dos hombres, que saben que están a punto de enfrentarse y que entienden perfectamente lo que hay en juego. Aníbal propone condiciones razonables, conscientes de la situación real que tiene Cartago, pero Roma ya no está dispuesta a negociar desde la incertidumbre. Ha resistido demasiado tiempo como para detenerse ahora. Después de aquel encuentro entre Aníbal y Escipión, la sensación es clara. Ya no queda nada que negociar ni nada que aplazar. Los dos saben perfectamente que Zama no va de maniobras brillantes ni de golpes de genio. Va de quién va a llegar más lejos al final de esta guerra larguísima que ha desgastado a todo el mundo. Aníbal llega con los pies en la tierra, no se engaña, sabe que no es el mismo ejército que cruzó los Alpes, ni el que destrozó a Roma en Canae. Tiene veteranos increíbles, hombres que llevan media vida luchando con él, pero también tiene tropas nuevas, menos cohesionadas y aliados que están ahí más por necesidad que por convicción. Aún así hace lo de siempre, ordena, adapta y saca el máximo de lo que tiene delante, sin dramatismos. La batalla es dura y larga, de esas que no se deciden en un momento concreto. Aníbal intenta ajustar sobre la marcha, como tantas veces antes, pero esta vez se encuentra con algo distinto. Roma no se rompe, Escipión no entra en pánico, no se lanza a lo loco y no persigue cuando no debe. Y ahí es cuando te das cuenta de algo importante. Escipión no está improvisando, está aplicando lecciones que alguien le enseñó sin saberlo. No vamos a entrar aquí en cada movimiento ni en cada fase del combate, porque Zama se merece su propio episodio cuando hablemos de Publio Cornelio Escipión. Africanus, de cómo se formó, de por qué se acabó siendo el general capaz de cerrar esta guerra, pero sí merece la pena quedarse con la idea principal. Aníbal no pierde porque cometa un error absurdo ni porque se venga abajo, pierde porque por primera vez se enfrenta a un rival que ha aprendido a jugar exactamente al mismo juego que él. Y eso es lo que hace que Zama sea tan especial. No es una derrota cualquiera, es el momento en el que Roma deja de reaccionar y empieza a entender, el momento en el que Aníbal
Después de llevar a una potencia al límite durante años, se topa con alguien que ha observado, ha esperado y ha sabido copiar lo que funcionaba. Fue derrotado en África por un hombre que aprendió de él, y esa quizá es la mayor prueba de su grandeza. Exilio y persecución. Tras la batalla de Zama, Aníbal regresa a Cartago como un hombre derrotado en la guerra. Pero no derrotado en el prestigio. Para el pueblo sigue siendo el general que puso a Roma contra las cuerdas durante más de una década. El hombre que llevó la guerra al corazón de Italia y sobrevivió cuando nadie lo creía posible. Para la élite política cartaginesa, en cambio, Aníbal es un problema incómodo. Un recordatorio vivo de decisiones mal tomadas y una figura demasiado influyente en una ciudad que ahora vive bajo las sombras de Roma. Lejos de retirarse, Aníbal va a entrar en la política cartaginesa con la misma energía con la que había dirigido ejércitos. Es elegido sufete, una de las mayores magistraturas más altas de la sociedad. Desde ahí empieza a reformar un sistema que considera corrupto, ineficiente y responsable en parte de la derrota. Reduce abusos, persigue el enriquecimiento ilegal y reorganiza las finanzas para cumplir con las duras iniciaciones impuestas por Roma sin asfixiar a la ciudad. Estas reformas le ganan el apoyo popular, pero también enemigos poderosos. Muchos aristócratas cartagineses que habían prosperado durante la guerra mientras Aníbal luchaba ven en él una amenaza directa y saben exactamente a quién recurrir para quitárselo de encima, a Roma. En el Senado romano, el nombre de Aníbal sigue generando inquietud. Aunque Cartago está derrotada, nadie confía en que un hombre como él pueda quedarse quieto. Se le acusa de conspirar, de preparar una guerra, de mantener contactos peligrosos. No importa si es cierto o no, lo importante es que Roma no quiere a Aníbal en Cartago. Cuando las presiones romanas se vuelven insostenibles y las acusaciones empiezan a formarse de forma oficial, Aníbal entiende que quedarse en Cartago ya no es una opción. No huye de noche como un criminal, se marcha porque sabe leer el momento político mejor que nadie. Su presencia pone en peligro a la ciudad que intentó salvar, y eso es algo que no está dispuesto a provocar. Comienza entonces una vida errante, siempre vigilada, siempre condicionada por la sombra de Roma. Pasa por la corte de Antíoco III en el Imperio Selúcida, donde actúa como consejero militar y político. Incluso lejos de Cartago su fama le precede. Donde aparece, Roma sospecha. Donde habla, Roma escucha con desconfianza. Las fuentes cuentan que Aníbal nunca dejó de pensar en Roma, ni de analizarla, ni de imaginar cómo habría sido si la guerra hubiera tomado otras decisiones. Pero ya no es el general que decide campañas, es un hombre que ofrece ideas, advertencias y planes que otros dudan en ejecutar. El tiempo de mandar ha pasado, y eso le pesa más que cualquier derrota. El Roma no se conforma con verlo lejos de África. Lo persigue diplomáticamente, exige su entrega, presiona a reyes y ciudades para que los expulse. Aníbal se mueve de un lugar a otro, siempre un paso por delante, siempre consciente que su nombre es suficiente para incomodar al más grande de todo el Mediterráneo. Aníbal se sigue moviendo de aquí para allá, y ahora mismo se encuentra en Libisa, es un territorio del rey Prusias de Bitinia. Cuando los romanos se enteran que está ahí, vuelven a exigir su entrega, pero esta vez ya no encuentra ninguna salida política, ningún aliado poderoso que lo proteja. Según relatan las fuentes antiguas, el saber que Roma está a punto de capturarlo, Aníbal toma una decisión que encaja perfectamente con toda su vida. No quiere entregarse, desfilar con cadenas, no quiere permitir que Roma lo convierta en un trofeo. Lleva consigo un veneno desde hace tiempo, consciente de que este día podía llegar. Antes de morir, se dice que pronuncia unas palabras que resumen su relación con Roma. Que los romanos, incluso entonces, no pueden vivir tranquilos mientras él siga con vida. Con ese gesto final, Aníbal elige cómo termina su historia, del mismo modo que eligió cómo comenzó su guerra. Muere en el año 183 a.C., lejos de su patria, pero sin haber pedido perdón ni mostrado sumisión. Roma gana la guerra y domina el Mediterráneo, y al final acaba escribiendo la historia, pero nunca logra algo que le habría dado la verdadera paz: domesticar a Aníbal. Porque Aníbal no fue solo un enemigo vencido, fue una obsesión, y eso, para Roma, fue casi tan peligroso como las legiones destruidas. Y Aníbal ya no está. Muchos dicen que su leyenda es agrandada por los propios romanos para justificar las pérdidas contra ellos, pero a mí solo me cabe pensar que cuando Aníbal era solo un niño, en el año 237 a.C., su padre Amílcar Barca lo llevó ante un altar y lo hizo jurar odio eterno a Roma. Las fuentes, especialmente de Polibio y de Tibio Livio, cuentan este episodio no como una anécdota, sino como el punto de partida de toda una vida. No un gesto simbólico ni una frase pronunciada al azar. Fue una promesa que Aníbal la convirtió en su destino. Todo lo que vino después puede leerse a luz de ese juramento. Hispania, Sagunto, los Alpes, Italia, Canas. No son episodios aislados, son pasos consecutivos de alguien que nunca dejó de avanzar hacia un mismo objetivo. Durante más de 15 años, desde el 218 a.C. hasta el 203 a.C., Aníbal mantuvo a Roma en una tensión constante, obligándola a luchar en su propio suelo, a cambiar la forma de hacer la guerra y a aceptar pérdidas que durante siglos parecían imposibles. Y sin embargo, Aníbal no consiguió destruir Roma. Aquí es donde la historia suele simplificarse demasiado, porque solo mide el éxito por el resultado final. Aníbal pierde. Sí, es derrotado en Zama, y Roma se convierte en la potencia dominante del Mediterráneo occidental, y él acaba muriendo en el exilio en el año 183 a.C., lejos de su patria. Pero las propias fuentes antiguas son mucho más matizadas. Polibio deja claro que Roma acaba venciendo a Aníbal
no por ser superior, sino porque dispone de una capacidad de resistencia política, económica y humana que ningún otro estado de su tiempo puede igualar. Aníbal cumplió su promesa de una forma que quizás ni siquiera él pudo prever cuando era niño. No destruyó Roma, pero la obligó a mirarse al espejo, a reformarse, a endurecerse y a convertirse en algo distinto. Roma sale victoriosa en la Segunda Guerra Púnica, sí, pero sale transformada, marcada por el miedo real a desaparecer, un miedo que no volverá a sentir de esta misma manera hasta siglos después. Incluso tras su derrota, Roma no consigue descansar. Persigue a Aníbal durante años, lo vigila, exige su entrega una y otra vez. La obsesión romana con Aníbal es en sí misma una prueba de su impacto. Finalmente, fallece en el 183 a.C., en Libisa, pero no lo hace como un general en el campo de batalla, sino como un exiliado que se niega a convertirse en un trofeo. Con ese último gesto cierra su vida del mismo modo que la vivió, eligiendo, hasta el final, no someterse a Roma. La historia escrita en gran parte por los vencedores romanos, nunca pudo borrarlo del todo. De hecho, cuando más grande se volvió Roma, más grande se volvió también la figura de Aníbal. Quizás por lo que os haya comentado antes, para justificar su inoperancia contra el general. Hoy, más de 2000 años después, seguimos recordando su nombre, no porque ganara la guerra, sino porque estuvo peligrosamente cerca de cambiarlo todo. Y quizás lo cambió todo. Esta es la verdadera clave de su historia. Aníbal no fue el hombre que derrotó a Roma, fue el hombre que demostró que podía ser derrotada. Y eso, para alguien que juró odio eterno siendo un niño, fue una forma de cumplir su promesa. Una promesa que todavía resuena en los libros de historia. Muchas gracias, con esto damos por finalizado el capítulo 2 de los hombres más influyentes de nuestra historia. Quedamos a la espera de vuestros comentarios, en los que nos indiquéis formas de mejorar o optimizar los vídeos y protagonistas que queréis que traigamos. Lo dicho, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.